Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente este domingo para poder aprender de su palabra. Seguimos con nuestra serie de Éxodo, capítulo del 19 al 40, viviendo como el pueblo de Dios. Vimos la primera parte en donde nos habla de cómo Dios saca a Israel de la esclavitud. Y en esta segunda parte vamos a ver cómo Dios les pide que sean un pueblo diferente, un pueblo santo. El día de hoy les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Éxodo, capítulo 34, versículos del 1 al 10. Éxodo, capítulo 34, versículos del 1 al 10. Y la palabra de Dios dice de esta manera. El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Prepárate para subir mañana a la cumbre del monte Sinaí y presentarte allí ante mí. Nadie debe acompañarte, ni debe verse a nadie en ninguna parte del monte, ni siquiera las ovejas y las vacas deben pastar frente al monte. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y la 4ª generación. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera: Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Vamos a orar. Señor, te agradezco muchísimo en esta tarde que nos permites estar como pueblo tuyo para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es con nosotros, porque permites que podamos acercarnos con esa profundidad delante de ti. Te pedimos que tu Espíritu sea que obre en nuestros corazones, que tú obres en mí para que tu palabra sea fielmente predicada y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender a todos y a hacer lo que tú quieres para nuestras vidas. En Jesús, amén. Friedrich Nietzsche fue un filósofo y filólogo alemán del siglo XIX. Él en sus escritos siempre mostró un desprecio por el cristianismo e incluso uno de sus argumentos que decía por cual no le gustaba el cristianismo era que el cristianismo era la religión de la compasión. El cristianismo es la religión de la compasión, ¿sí? Para Nietzsche, todo lo que procede de la debilidad es moralmente malo. Todo lo que procede de la debilidad es moralmente malo. Y como él era un admirador de Darwin, él quería que el hombre evolucionara y pudiera llegar al ser el superhombre. Y como el cristianismo se inclinaba ante todo lo débil, todo lo bajo, todo lo deforme, pues obstaculizaba el cristianismo este proceso de evolución para llegar al superhombre. Ahora, lo que me llama la atención de la idea de Nietzsche sobre la debilidad es que él entiende que alguien compasivo es alguien débil, ¿sí? Alguien que es compasivo es alguien débil, ¿sí? Y si Dios es compasivo, ¿no lo hace eso también débil? Si Dios al final de cuentas va a estar perdonando a las personas, les va a dar perdón, los va a amar a pesar de todo, ¿no hace eso que Dios pierda el control? Que esté a merced de la humanidad y que la humanidad esté doblando siempre el brazo de Dios. ¿No lo hace eso débil?
En la historia que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar acerca de la compasión de Dios. Ese es el título de nuestra prédica. La compasión de Dios. Y vamos a ver cómo en esta historia Israel llega a la culminación de su fracaso. ¿Sí? Pero Dios responde con compasión a este pueblo. Y no es con una compasión débil, no es con una compasión manipuladora o una compasión condicional. Es una compasión diferente a la del mundo. La compasión de Dios es una compasión diferente a la del mundo. Y por eso nuestra pregunta que vamos a contestar el día de hoy es: ¿cómo Dios muestra piedad a su pueblo rebelde? ¿Cómo es la compasión de Dios? ¿Cómo Dios muestra piedad a este pueblo rebelde? Y lo vamos a ver a través de 3 puntos. 1, perdón. Él muestra compasión con perdón, con justicia y con promesas. Con perdón, con justicia y con promesas. Vamos a ver el primer punto. Versículo 1 del capítulo 34. El Señor le dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra semejantes a las primeras que rompiste. Voy a escribir en ellas lo mismo que estaba escrito en las primeras. Previo a esto, el pueblo de Israel hace un ídolo de oro, hace un becerro y lo llama Dios, ¿verdad? Y en ese momento expresa un claro rechazo al Dios que lo salvó. Moisés baja del monte y se da cuenta que el pueblo está idolatrando al becerro, y lo que hace en ese momento, enojado, arroja las tablas al piso y se quiebran los 10 mandamientos. Moisés arroja las tablas porque también la relación con Dios y el pueblo se quebró, se quiebra. Ahora, esto es importante porque el pueblo de Israel constantemente estaba diciendo: nosotros no te vamos a fallar, Dios, obedeceremos lo que tú nos dices, vamos a seguir fieles a ti. Pero es lo primero que hacen unos días después. Es como un esposo que le dice a su esposa: siempre te voy a ser fiel, voy a estar ahí contigo, nunca te abandonaré. Y a los pocos días le engaña. La relación se quiebra. Se quiebra. Y Dios pudo haberlos destruido en ese momento, abandonarlos, buscar un nuevo pueblo, un pueblo más capacitado, mejor, más apto para obedecer, más evolucionado para obedecer como quisiera Nietzsche, ¿verdad? Pero no lo hace. Moisés lo que hace es pedirle a Dios: Señor, recuerda tus promesas con Israel. Señor, perdona a Israel. Y Dios lo que hace es los deja vivir, los perdona. Y en este capítulo vamos a ver cómo confirma Dios su perdón. ¿Cómo lo confirma? Rehaciendo las tablas de la ley. Rehaciendo las tablas de la ley. Entonces tenemos por un lado a Dios, ¿sí? A un Dios compasivo, a un Dios que está viendo la debilidad de Israel. Es decir, Dios no es débil, el que es débil es Israel. Dios no es miserable, el que es miserable es el pueblo por no obedecer. El pueblo está en desventaja al quebrar el pacto. El pueblo no puede decir: bueno, Señor, aquí todavía hay en esta cláusula todavía dice que tenemos una oportunidad, un chance. Para nada. Israel no quiso estar con Dios. Israel fue el que quiso irse. ¿Cómo ellos tendrían una oportunidad si ellos fueron los que decidieron irse? No tienen ninguna oportunidad. Por eso es Dios el único que puede acercarse nuevamente a Israel, querer retomar la relación con Israel. Es Dios solamente, no el pueblo. De manera que el perdón de Dios no es debilidad ante la rebeldía de su pueblo, es la compasión de un Dios santo ante la debilidad de su pueblo. Israel, al quebrar estos mandamientos, al quebrar el pacto, él es el que está vulnerable, está miserable, es moribundo, como si fuera una persona que estuviera en el piso pidiendo pan para que le den. Así está Israel, y Dios se acerca, se extiende y le da su mano y le da pan.
Eso es compasión. Eso es compasión. La compasión es identificarse con la debilidad del otro y en consecuencia conducirnos en obras de amor. Es sentir una emoción intensa y en consecuencia, al ver al débil, sentirse con una emoción intensa y en consecuencia accionar, responder en amor. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, la compasión, de hecho la palabra compasión en hebreo viene desde su raíz con la palabra matriz. Es algo interesante. La palabra compasión tiene su raíz en la palabra matriz. Como si se tratara de una emoción intensa de una madre que ve a su hijo vulnerable, pequeño. Así Dios tiene compasión. Las que son madres, ¿qué sintieron cuando por primera vez sintieron al bebé pataleando en su vientre? ¿Qué sintieron cuando su bebé estuvo en sus brazos y pudieron abrazarlo? Ya no es su bebé ahorita, ¿verdad? Pero ¿qué sintieron en ese momento? Muy bonito, ¿verdad? Probablemente muy bonito. Tal vez es imposible de describir en este momento, pero una emoción intensa probablemente. Fue una emoción intensa, ¿cierto? De la misma manera, así Dios nos ve, con compasión a un pueblo débil. Siente compasión intensa y eso lo mueve a perdonar a su pueblo, a perdonar a las personas. Esa intensa emoción. ¿Sí? Porque así es el carácter de Dios. El carácter de Dios es un Dios compasivo ante la debilidad. Ahora, en nuestros tiempos es muy difícil como entender un poco más la compasión. ¿Por qué? Porque nosotros, probablemente has estado en tu celular y puedes ver noticias de personas que están sufriendo, noticias de personas, terremotos que están pasando a otros lados y lo podemos pasar sin sentir nada. Es fácil darle la vuelta. No sentimos compasión ya. Podemos ver a alguien tumbado en el piso, en el metro, en la calle. Y sí, tal vez nos produce un poco de lástima verlo ahí, pero pasamos. Oswald Sanders habla de la compasión de esta manera. Cuando los hombres ven a una multitud, cada uno observa algo diferente. El educador ve a potenciales alumnos, el político a potenciales votantes, el comerciante a potenciales clientes. Cada uno los ve con la idea del provecho que pueden sacar de ellos. Jesús nunca explotó a ningún hombre para su propio beneficio. Al ver las multitudes, sintió compasión de ellas. Fíjense, no necesariamente con alguien que está en el piso, con las personas que trabajas, con las personas que están a tu alrededor, puedes no verlas con compasión, sino puedes verlas con un provecho para ti. ¿Qué puedo sacar de ellas? Eso no es compasión. La compasión del mundo se mueve en medida de qué puedo obtener yo. El perdón unos con otros se mueve en medida de qué puedo sacar yo. Con base en circunstancias, con base en condiciones, así nos movemos. Pero el perdón de Dios se mueve con base en nuestra debilidad. La compasión de Dios es diferente. Se mueve con base en nuestra debilidad. Juan Calvino decía lo siguiente: el hombre, considerado según su propia naturaleza, no tiene nada que pueda mover a Dios a misericordia y compasión. Nada sino su pura miseria. Sí, pues es evidente que el hombre al cual Dios inicialmente recibe en su gracia está desnudo y privado de todo bien. No hay nada que Dios mueva al hombre especial para expresar compasión más que su pura miseria, su pura debilidad. Recuerdo la historia de una compañera del seminario que ella ya era casada, tenía 2 hijos y me decía que la historia de cuando acogió a un niño de la calle.
Y este niño estaba totalmente desnutrido, sucio. Dice que cuando lo vio dijo, yo no lo puedo dejar ahí. No lo puedo dejar ahí. El niño aún tenía a sus padres, pero sus padres estaban sumergidos en muchas adicciones y no lo cuidaban. Ella habló con sus padres, le dijo que si podía alimentarlo, cuidarlo. Le dijo, sí, lléveselo. Ella lo llevó al doctor, tenía muchos problemas de salud. Le dio alimento, le dio educación y fue un niño totalmente diferente. Ahora ya tenía una familia y tenía nuevos hermanos y estaba muy, muy agradecido con la familia. Pero a mí lo que más me impactó de la historia es que cuando ella le hablaba a su padre biológico, al niño, no le hablaba con odio. Ella le decía y le hablaba del amor de Dios y del perdón de Dios. Y cada noche oraban por su papá para que él conociera el evangelio. Hasta luego el niño decía, ¿podemos orar por mi papá? ¿Podemos orar por él? Y en ocasiones decía que iban a visitar a su padre para darle comida, limpiar la casa porque era un desastre y a veces hasta asearlo. Qué fuerte, qué profundo, ¿no? La misma compasión que el niño recibió fue la misma compasión que lo movió a orar, a poder ver por el cuidado de su padre, aun cuando él nunca lo cuidó. Esa es la misma compasión que Dios tiene por nosotros. Así actúa Dios con su pueblo en nuestra debilidad. Se acerca con amor intenso, nos acoge, nos perdona y nos restaura. Entonces, vemos que el perdón de Dios está movido por una intensa compasión al vernos débiles. Esa es la razón de su perdón, nuestra debilidad. Pero también, para que haya perdón, debe de haber justicia. Para que haya perdón, debe de haber justicia. Versículo 6 dice, pasando delante de él, proclamó el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Vean, noten lo que está diciendo Moisés. Al ver el perdón de Dios, al rehacer las tablas, él lo que dice es, Señor, eres misericordioso, estás lleno de gran compasión. Pero fíjense, habla también de la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios en un contexto, por qué Dios en un contexto de perdón, o por qué Moisés en un contexto de perdón habla de la ira de Dios? ¿Qué no ya los perdonó? O Dios puede estar enojado o perdonar y al mismo tiempo estar enojado. Dios es así. La clave aquí está en leer la frase completa. Dice que es lento para la ira. Lento para la ira. Ahora, esta frase es bastante interesante porque literalmente, ¿saben qué significa? De larga nariz. De larga nariz. ¿Cómo? O sea, entre más narizones, más pacientes somos. Pues no necesariamente, ¿verdad? Simplemente que, ¿qué pasa cuando uno se enoja? ¿Qué es lo primero que se pinta en el rostro de rojo? Nuestro rostro, nuestra nariz. Se ve que estamos enojados en nuestro rostro, ¿verdad? Y cuando alguien se enojaba o cuando alguien sentía enojo, pero no se le veía y aparte tenía mucha paciencia, se decía que era alguien de larga nariz. Cuando alguien era muy paciente, se decía que era alguien de larga nariz porque tardaba en enojarse y verse en su rostro. Esta es una metáfora de cómo Dios responde a nuestro pecado. Claro, ¿sí? Él nos mira con compasión y nos perdona. Pero también Él se enoja. Él se enoja con la maldad, con la injusticia. Es un enojo santo y justo
Pero como Dios es de larga nariz, es muy paciente con nosotros. Es muy paciente con nosotros. Dios trata al pecado como debe ser. Dios trata al pecado como debe ser. Si Él no se ofendiera por el pecado, no sería Dios. Si Él no se enojara con la injusticia del mundo, no sería Dios. Pero en su compasión no reacciona impulsivamente como nosotros lo hacemos. Nosotros reaccionamos impulsivamente con ira descontrolada, pero Dios no es así. Dios es paciente con cada uno de nosotros. Muchos dicen, si Dios existe, ¿por qué no actúa en la maldad de este mundo ahorita? Si Dios existe, ¿por qué no actúa con respecto a la injusticia de este mundo? La respuesta es porque es paciente contigo y conmigo. Nosotros somos seres llenos de maldad. Estamos llenos de maldad. ¿Acaso tú nunca has lastimado a alguien con tus palabras? ¿Nunca has lastimado a alguien con tus hechos? ¿Acaso tú nunca has hecho algo que traiga consecuencias a otras personas, familias, amigos, vecinos? Si Dios quisiera quitar la maldad de este mundo, ya lo haría, ya hubiera empezado por nosotros, porque estamos llenos de pecado. Empezaría con nosotros. Pero no lo hace porque es paciente y espera que podamos arrepentirnos. No hay nadie en el mundo que no haya recibido la paciencia de Dios. No hay nadie. No hay nadie. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos estamos bajo la ira de Dios. No hay ninguna persona que diga yo no tengo pecado. No, todos estamos bajo la ira de Dios. Pero es paciente. Dios es tan incluyente que nos trata con justicia a todos por igual, con su ira a todos por igual. Pero también en su gracia común nos incluye a todos, que es paciente con todos. Por eso no has recibido lo que mereces. Es paciente con todos nosotros. Ahora, lo que me llama la atención aquí de Éxodo es que dice que a pesar de que es paciente, Él no deja sin castigo al culpable. Dice Éxodo versículo 7 capítulo 34 que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Sí, Dios perdona, pero el castigo no lo pasa por alto. Piensa en un hombre que ha cometido una serie de actos fraudulentos contra ti y te ha afectado a ti, a tu familia, en tu trabajo, en tus bienes, en tu economía. En fin, te deja en una bancarrota total. Van delante de un juez para que se arreglen y él dice, porque el juez es compasivo, dice, lo perdonamos. Y se va sin fianza, se va sin un castigo. ¿Qué dirías de ese juez? Dirías que es un corrupto, ¿verdad? O dirías que ese juez está lleno de maldad, está vendido o está loco. Si Dios fuera así, diríamos lo mismo de Él. Pero no, es un Dios que castiga el pecado, que no deja pasar el castigo, porque si no, no sería Dios. Entonces, para que Dios fuera verdaderamente justo y verdaderamente compasivo, tenía que castigar a alguien más. Tenía que castigar a alguien más, y ese fue a Jesús.
Dice Romanos 3:25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos dice que no hay ser más paciente que nuestro Dios. Pero también, al mismo tiempo, es el ser más justo que castigó perfectamente a los hombres en el cuerpo de Cristo. En Jesús el castigo queda perfectamente ejecutado. Cristo recibe nuestro castigo y nosotros recibimos su perdón. Dios es tan compasivo que no solamente nos ve con debilidad, que no solamente retiene su ira, sino que también Él se entrega ante el castigo que tú y yo merecíamos. La compasión de Dios es eterna, es completa, es perfecta. Va más allá de la compasión de los hombres. Y se entrega para que tú y yo no pasemos por ese castigo. Ahora tú podrías decir, ¿eso no lo hace injusto a Dios? Porque está castigando a Jesús, es un inocente. Está castigando a Jesús en lugar de castigar a personas que le van a fallar. ¿Por qué hace eso Dios? Pues no es injusto. No es injusto porque es un sacrificio voluntario. No es que Dios le dice al hijo, ve y muere por estas personas a la de a fuerza. O no es que Jesús dijo, yo no quiero ir, Padre, ¿para qué me mandas? No, ellos estaban perfectamente en consonancia y voluntariamente Dios se entrega por el castigo de nosotros. Perfectamente justo y perfectamente compasivo es nuestro Dios. Todo fue voluntario. En 1939, la Alemania nazi invadió a Polonia y eso trajo una serie de arrestos en toda la zona. Había dentro de estos arrestados un fraile franciscano polaco llamado Maximiliano Kolbe. Junto con otros frailes le dieron asilo a 2,000 judíos en el monasterio de la ciudad. Sin embargo, él fue descubierto y fue arrestado junto con ellos. Y fue llevado al campo de concentración de Auschwitz. Dicen que es el campo más feo, más horrible de todos los que hubo. Y él fue transferido a ese campo y un día, en una noche, uno de los prisioneros escapó. El coronel del campo de concentración dijo, si uno escapa, 10 mueren. Si uno escapa, 10 tienen que morir, para que entiendan ellos los judíos. Y escogieron al azar a 10 personas para que murieran dentro de un búnker hasta que murieran de hambre. Entonces empezaron a elegir a 10 personas al azar y cuando eligieron a un hombre, él empezó a gritar, no, por favor, yo no, porque yo tengo 2 hijos y una esposa, a mí no, por favor. Y en ese momento, Kolbe se adelantó rápidamente para decirle a los soldados, yo voy en su lugar, yo quiero ir. Los soldados aceptaron y él fue encerrado en el búnker con los demás hasta morir de hambre. El prisionero por el cual fue intercambiado sobrevivió a la guerra y pudo encontrarse con su familia. Así fue Dios contigo. En su compasión fue el sustituto. Tú tenías que haber ido a la muerte, pero Él voluntariamente dijo, yo quiero recibir ese castigo. No tú, no Él, Señor.
yo quiero llevar voluntariamente ese dolor y la muerte por los pecados del mundo. A Jesús no solo le dolió vernos en una situación miserable, sino que Él mismo bajó, descendió y se entregó a la ira de Dios, al castigo eterno, por amor a nosotros. Entonces, la compasión de Dios no es solo una sensación interna de lástima, sino es una expresión también en obras de amor por nosotros. Si podemos resumir que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, en una palabra sería Jesús. Sería Jesús, Cristo. Entonces, su compasión, podemos ver que se trata de eso, ver al débil y actuar. Pero también su compasión va más allá y nos da promesas. Versículo 9 dice: de la siguiente manera, Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y adóptanos como tu herencia. Fíjense, Moisés aquí hace una petición un tanto peculiar. Lo que está diciéndole a Dios es: Señor, quédate con nosotros. Quédate aquí. Pero ¿no se supone que ya los perdonó? ¿Por qué Moisés hace esta petición si él ya le dijo, si ya le mostró que los perdona? Bueno, es que la realidad aquí es que no hemos escuchado la respuesta aún de Dios. Moisés ha estado diciendo: Dios es compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, pero lo que Moisés ahora quiere es la respuesta de Dios. Y le dice: quédate aquí entre nosotros, Dios, por favor. Sin ti no somos nada, sin ti somos miserables, sin ti somos condenados, sin ti somos tercos. Tercos que vagan en el desierto. Y Dios lo que hace no es aceptar las palabras de Moisés, sino confirmar esas palabras, porque Dios es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y vemos que confirma ese pacto. En el versículo 10 dice: mira el pacto que hago contigo, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Recuerden el contexto. ¿Cuál es el contexto? Rebeldía. ¿Cuál es el contexto? Idolatría. Ellos acaban de adorar una imagen que no es Dios. ¿Y cómo responde Dios? Ahora con una promesa. Yo me acuerdo que cuando era niño, si me ponía de rebelde, recibía una mirada mala y también un castigo. Pero Dios responde con una promesa. Como que Dios se pasa de compasivo a veces, ¿no? Se pasa de compasivo, pero no. Más bien su compasión es perfecta, es completa. ¿Sí? En Dios vemos una compasión completa, se acerca y se mantiene ahí sin condición. No solamente te mira, no solamente entra a la ira por ti, sino que promete que va a estar ahí para siempre. Esa es la gran compasión de Dios. Piensa en un hombre que salva a un niño de morir de hambre y le da el alimento para un día y después se va. ¿Fue compasivo? No del todo. Pero si ese hombre ve a este niño, lo adopta como su hijo y le empieza a dotar de educación, de todo lo necesario de ahí en adelante, fue completamente misericordioso. Fue realmente compasivo. Y Dios no es así con nosotros en un sentido de salvarnos y dejarnos a la deriva, sino que nos salva, nos acoge en compasión y promete que va a estar ahí con nosotros proveyendo hasta el fin.
Él lo ha prometido en su palabra. Mateo 28:20 dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Es una promesa. ¿La crees? Estará contigo hasta el fin del mundo. Sin embargo, nos cuesta creer esta promesa, ¿verdad? Qué difícil es creer que Dios siempre estará con nosotros. ¿Te cuesta? ¿Te ha costado? A veces sentimos que está ahí, a veces sentimos que no está ahí. A veces cuando las cosas van saliendo mal dices: ¿en verdad Dios estará aquí? No parece. Cuando te va mal en tu trabajo, mal con tu familia, cuando recibimos una noticia de enfermedad, creo que lo que menos pensamos es que Dios es compasivo, ¿verdad? Es difícil, pero Él lo ha prometido. Ahí está contigo. Si prometió salvarte, prometió estar ahí contigo, y ahí lo vemos en su palabra. Tim Keller narra la historia de una mujer llamada Kendra. Ella lamentablemente, cuando fue a hacerse un ultrasonido para saber cómo estaba su hijo, estaba embarazada, dice que ahí desde ese momento le invadió la oscuridad. El doctor le dijo: el bebé no late su corazón. Fue para ella difícil. Y en esta historia ella narra que la oscuridad le invadió de tal manera que cuando nuevamente se volvió a embarazar, dice que sentía miedo, pero también sentía esperanza. Ella volvió a embarazarse, pero lamentablemente le diagnosticaron una enfermedad que solamente se da en el 2% de todos los embarazos en el mundo. Y esta enfermedad la hacía vomitar constantemente, deshidratarse, y en el primer trimestre de su embarazo perdió 11 kilos, decía ella. Fue para ella muy difícil, pero aún así, por gracia de Dios, el bebé nació y todos los síntomas desaparecieron. Y le dijeron: si se vuelve a embarazar, la enfermedad va a volver a aparecer. Se volvió a embarazar y la enfermedad fue más agresiva. El 0.5% de los casos en todo el mundo tenía esa enfermedad, le dijeron a ella. Y fue internada en el hospital desde el primer inicio de su embarazo. Desde que inició su embarazo fue intervenida. Y dice que no pudo comer en 4 meses. Fue complicado, fue muy difícil para Kendra. El embarazo fue inducido. El parto fue inducido, el parto fue inducido, y después, al nacer el niño, nació sin vida. Y ella estaba dolida, profundamente dolida. Decía que una serie de emociones la invadieron: enojo, angustia, estrés, tristeza. No sabía si Dios estaba ahí. No sentía la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo pudo sentirla. Y ella decía lo siguiente: sentía la presencia de Dios de una forma muy profunda. Y poco a poco comencé el proceso de aprender que aunque Él permite que nos sobrevengan tragedias, no nos abandonará ni nos negará una relación íntima y vivificante con Él. Mi relación con Él crecía de nuevas maneras y se hacía más real. Él me acercaba más a sí mismo a través de cada pregunta y duda. Por más dolores que fuera, Él realmente estaba en este lugar oscuro con nosotros. Qué fuerte que en medio de eso puedas todavía sentir la presencia de Dios, porque es real. Porque no es solo sentir, sino es una verdad. Es algo que Él ha prometido. Puede que en estos momentos estés pasando por una situación oscura. Tal vez es culpa, tal vez es dolor, incertidumbre, enojo. Una situación oscura en tu vida. Cualquiera que sea esa tu situación, mira a Jesús.
y cree que Él sigue siendo compasivo contigo. Sigue siendo compasivo y sigue siendo cercano a ti. Está cercano en tus luchas, está ahí. Está cercano en la oscuridad porque Él se entregó a la oscuridad. Cristo fue destruido para que tu culpa y dolor fuera disipada y así vivieras en la dulce presencia a su lado. En la dulce presencia del Dios Santo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque eres compasivo. Porque es verdad, Señor, hemos pasado por situaciones que nos aquejan. Probablemente muchos de nosotros también vivimos en la oscuridad de un mismo pecado que nosotros hemos provocado. Pero eres grande en compasión, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, ayúdanos. No podemos solos. Somos miserables, somos débiles. Pero tú eres mayor, eres fuerte, eres compasivo. Y en medio de nuestra debilidad, nos perdonas, te acercas y te entregas en el castigo que nosotros merecíamos. Gracias, Señor. Porque no hay nada, Padre, nada que nos pueda separar de tu amor en Cristo, Señor. Gracias, Padre. Guíanos cada día constantemente a ti, ante tu dulce presencia, a la dulce presencia del Dios Santo, donde el precio fue tu Hijo Cristo. Oramos por esto en el nombre de tu Hijo,